frutilla con ciruela. Поле рожь не сжата, есть патрон на брата, да по 3 гранаты, да еще штыки. Идут навстречу, развернувши плечи, вот уж недалече ихние полки. Salud camaradas, este es un resumen de la película Los hombres detrás del sol 2, el laboratorio del diablo. La idea original era hablar de la saga completa en un video, pero me dio pereza y preferí hacerlo por vídeos individuales, y si alguien se pregunta por qué no empiezo por la primera, es porque de esa ya ha hablado todo el mundo, y sin más que decir que empiece el resumen. La película comienza con un tipo de bigote ridículo dirigiéndose a una reunión de lo que parecen ser antiguos miembros de la unidad 731, brindan y hablan, brindan y hablan, brindan y hablan, brindan, 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 brindan y llega una señora que según parece es quien los reunió, que habla sobre la guerra bacteriológica y sobre que les van a pagar por volver a trabajar en esos experimentos. El tipo del bigote se molesta cuando uno acepta. Luego de una discusión el bigote menciona una tal lección de Funa Isashi. Luego se describe un poco quién era el Isashi y se salta al pasado donde se muestra un tren con soldados. Uno de esos empieza a recordar a su novia, se pone a hablar con el soldado de lentes a su lado. Creo que hemos llegado. ¿Tú crees? Llegan a la base, llaman a lista y les explican cuáles son las reglas del lugar, les explican sobre la guerra bacteriológica. Hay algo que no sé si es una verga o un coño, abren un cadáver y les mencionan que los órganos se guardan en frascos fríos. Se muestra a Isashi escribiendo a su novia, discute con el lentes y luego van a un lugar de congelamiento, se van mostrando a distintos chinos en el congelador, le enfrían los brazos una china a 200 bajo cero y luego le quitan la piel, luego le rompen los dedos a un chino y después muestran un lugar con algunos cadáveres. El Isashi empieza a tener pesadillas y habla con el lentes sobre lo que hacen allí. Infectan a varios chinos para ver cuánto tardan en morir, vivisesionan si es que esa palabra existe a un chino vivo. Hay una formación porque es el cumpleaños de Hirohito y se ponen a mirar a la izquierda, luego de que el saque que traen un par de soldados el sargento Hishi se fija en la cerámica rota y pide que le traigan más sake, tras lo cual tira botellas. Díganme, ¿el líquido que les ha salpicado qué contiene? ¡Gérmenes! ¡Virus! ¡Tifus! ¡Gripe! ¡Virus de la gripe! ¡Estelbónica! ¡Epidemia coli! ¡Malaria! ¡Malaria! ¡Fiebre tifoidea! Las bombas de cerámica producidas aquí llevarán al Japón a la victoria. Luego del descubrimiento de las bombas de cerámica, comienzan a hacer pruebas lanzándolas desde un avión. Durante las pruebas a uno de los del avión se le rompe uno de los contenedores, razón por la que ordenan fusilarlos. Durante la noche regañan a los soldados porque Isashi envió cartas a su novia y luego agarran a bofetadas al lentes por ayudarlo. Continuando con los experimentos, obligan a un chino a comer sandía, prueban la capacidad de penetración de distintas armas y le sacan la sangre a otro chino coreano mongol hasta morir. Durante un descanso un par de los soldados de la 731 son emboscados por chinos. Tras la emboscada el lentes muere. Se muestra a la novia de Isashi preguntando por él y al padre de la novia siendo detenido por ayudar a chino. La novia se hace pasar por china para entrar en la base y buscar a su padre. Después de un tiempo de búsqueda, el padre logra ver a la muchacha a la lejanía y como es tonto tira algunos químicos de una mesa y se enferma. Luego el padre le avisa a Isashi que su novia está en las instalaciones junto a los chinos.
Tras encontrar a su novia, Isashi termina iniciando una fuga de chinos que, por cierto, ya que tienen fusiles deberían disparar aunque sea para hacer el paripé. Tras el fusilamiento masivo, como Isashi y su novia también estaban entre los chinos, Isashi termina herido y su novia se muere. Por el enojo, Isashi toma un fusil y se pelea con un oficial, el cual lo decapita. Fin de esta historia. Después de eso se salta al presente donde el bigote termina muriendo.